Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Seguimos estudiando la primera epístola de Juan. Hoy vamos a tratar de llevar o desarrollar del versículo 6 al versículo 12. Cuando uno hace un estudio sistemático, versículo tras versículo, a veces no tiene esa libertad de saltarse, ¿no? Tiene que hacerlo. Y como les decía antes de empezar, estos versículos realmente son muy complicados o difíciles en el sentido de que usted pueda entender prácticamente, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo y de alguna manera tengo que tratar de usar incluso un lenguaje que usted pueda entenderme. Quizá uno que de alguna manera en algún otro lugar escuche, en otro país quizá no entienda, porque usted me conoce más, ¿sí? Pero cuando usted escuche un mensaje, por ejemplo, de John MacArthur, Henry Tolopilo, Suger Michelin o de esos, usted está escuchando lo que ellos predican, ¿sí? Porque yo manejo esa doctrina, ¿ya? Yo manejo, esos son mis maestros, ¿sí? J. Vernon McGee, tengo que escuchar Luis Contreras, son varios maestros de los cuales, pero tienen esa misma línea, ¿ya? La anterior semana habíamos desarrollado el versículo 1 al versículo 5, donde nos había mostrado que nosotros somos vencedores, ¿no? En Cristo Jesús. Pablo habla mucho más de aquellos, ¿no?, creyentes verdaderos que son más que vencedores. Son palabras que a uno le pueden animar, ¿no es cierto? Y no somos vencedores por nosotros, sino por Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar el versículo 6 al versículo 12. Cuando uno hace un estudio, tú tienes que tener algunas herramientas, ¿no es cierto?, para aprender y ver especialmente. Usted lo vamos a leer, lo que vamos a estudiar el día de hoy, y usted en su mente va a contar cuántas veces se utiliza la palabra testimonio. Y eso nos va a decir de qué trata estos 6 versículos, o estos 6 versículos, o sea, de cuál es el tema central de estos versículos. Por ejemplo, el versículo 6 empieza, dice, lo que vamos a estudiar esta mañana, dice, este es ¿quién? Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da, ¿qué cosa? Testimonio. A ver si lees en tus manos, tus dedos, cuentas. Porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántas veces dice testimonio, según vos? 9. ¿Quién da más? No han contado, ¿eh? No están poniendo 9. A ver, yo tengo resaltado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tengo. ¿Sí? 10 veces la palabra testimonio. ¿Sí? Y si tú ves en el título que tiene ahí arribita que han puesto los maestros que han
dividido los capítulos y los versículos, porque nunca era así la Biblia, ¿no es cierto? Era una sola carta. Dice el testimonio del Espíritu. Pero podríamos decirlo mejor, el testimonio de Dios. ¿Acerca de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Sí? El testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora, estos 6 versículos hablan de aquello, del testimonio que Dios da sobre su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y al final, el último versículo, capítulo 22, que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, ¿qué es tener la vida? Tener a Cristo en tu corazón, es ser creyente. Si tú no tienes la vida, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes la vida. Por ende, no tienes vida eterna. Cuando hemos estudiado o estamos estudiando la primera epístola de Juan, ¿sí? En el capítulo 1, por ejemplo, dice que Dios es luz. ¿No ve o no? En el capítulo 4 habla de que Dios es amor. Y en el capítulo 5 vamos a hablar de lo que dice que Dios es vida. Dios es vida. Y en este capítulo 5 podemos subdividir en 2 partes. Uno es la victoria sobre el mundo. ¿Quiénes son los que han tenido la victoria sobre el mundo? Nosotros, los creyentes, ¿no es cierto? Habíamos hablado del que el mundo es este sistema mundial, este cosmos de maldad, es ese mundo donde con todas sus organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, toda su avaricia, todo su terrible pecado, ¿sí? El cristiano debe vencer al mundo por medio de Jesucristo, ¿ok? Entonces, el Hijo de Dios tiene que tener su victoria sobre el mundo aquí y, si es posible, para Él. Ahora, el mundo que conocemos realmente es fatal, ¿no? Lleno de orgullo, de codicia, de maldad, de egoísmo. Entonces, y el cristiano tiene que vencer esas facetas que tiene el mundo. Usted ya no puede ser resentido. Usted ya no puede ser enojón, enojado. Ahora, en algunos momentos se nos sale esa naturaleza, ¿me entiendes? Pero tú tienes que llegar a vencer esa avaricia que puede haber en tu corazón, ese orgullo que puede tener en tu corazón, ese resentimiento con alguien, ¿sí? Y el momento en que tú vences todo lo que el mundo es su manera de ser, puedes declararte que tú eres un victorioso, eres un vencedor. Por eso dice, somos más que vencedores, al punto de que nosotros vencemos las cosas que este mundo nos ofrece. Ahora, como cristianos en nosotros tenemos la vida, que es el resultado de ¿qué? De haber nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, tiene la vida. Nosotros nacemos de nuevo a través de creer ¿en quién? En Jesucristo, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Si confesamos con nuestra boca, ¿no es cierto?, que Jesús, ¿no?, es nuestro Señor y Salvador, tenemos la vida, ¿sí? Tenemos la vida. Ahora, estamos estudiando la primera epístola de Juan como introducción, ¿sí? Y hablamos de algunas evidencias, y hemos hablado tanto de aquello que ya te debo cansar, debe ser repetitivo decirte. Juan está expresando evidencias para saber si eres o no eres cristiano. Primera de Juan 5:13 viene a ser el propósito mucho más claro que te da, y dice, y vuelvo a leer por 15ª vez, dice el versículo 13, estas cosas os escribo, ¿qué cosas? Esta carta. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién está escribiendo esto? A nosotros, a los creyentes, ¿sí? Para que sepamos o para que sepáis que tienes ¿qué cosa? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No solo para saber que tienes vida eterna, sino para que realmente sepas que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y que si alguien viene y te dice que no, ¿me entiendes? Y si alguien viene, toca la puerta y te dice, y vos le dices, pero dice la palabra del Señor que Jesús es el Hijo de Dios y es el Dios encarnado, y él te dice, no, es un Dios con minúscula. Y te dice que antes él era un ángel llamado Miguel, y después que nació de una virgen, ¿sí?, tomó la forma de un hombre normal, natural, ¿sí?, y después de su muerte se volvió en un espíritu humano. Entonces está negando, ¿qué cosa? La deidad de Cristo Jesús. Nosotros como cristianos decimos que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, que no había pecado en él. ¿Me entiendes? Entonces, si alguien viene, ¿sí?, te toca la puerta y te dice lo contrario, y cuando uno, por ejemplo, va y le dice, no sé, a mí me ha pasado algunas veces, bueno, no muchas veces porque yo no recibo ya, la verdad ya, porque hacerles entender es como hacer entender, como que la pared te entienda a veces, ¿no? Y si tú vas al Evangelio de Juan y le lees el versículo 1 y 2, ¿qué dice? En el principio era el verbo. ¿No veo o no? ¿Quién es el verbo? Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero en su Biblia de ellos dice, y el verbo era un Dios. ¿Ya? No dice, era Dios. Con minúscula, era un Dios. No, era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueran hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos estudiando esta primera epístola de Juan, ¿sí?, mostrando algunas evidencias para saber si somos o no somos cristianos. Hemos hablado de evidencias doctrinales y evidencias morales. Cuán importante es tener una evidencia doctrinal, pero que sea la verdad, porque la verdad es la única que te va a hacer libre. Y además es el único camino que te va a llevar a la vida eterna. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. También en su palabra es verdad, el espíritu de verdad, ¿sí? Y ahora, ¿cómo yo voy a creer a Cristo? ¿Por el testimonio de quién? ¿De los hombres que vienen a tocar o a otro lugar donde me digan acerca de Cristo? ¿Los judíos creyeron en el testimonio de que Jesucristo era el Mesías? ¡No! Lo tildaron de endemoniado, de glotón, ¿no es cierto? Lo tildaron de muchas cosas. No les reconocieron a Cristo Jesús como ¿quién? Como el Mesías, ¿sí? Porque ellos estaban esperando un Mesías, un libertador que les libre de la opresión de los romanos, etcétera, etcétera. Y al igual que cuando vienen aquellos a tocar la puerta y le dices que Jesús es Dios encarnado, y él dice, no. Y a los judíos peor. Para los judíos hay un solo Dios, sí, es verdad, hay un solo Dios, ¿no es cierto? Y para un judío, por decir Jehová es el pastor, ¿no es cierto o no? Para él, Salmo 23, los judíos recitaban eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me guiará, etcétera. Viene un hombre en ese tiempo llamado Jesús y les dice, yo soy el buen pastor. Imagínense para ellos, ¿sí? Peor cuando decía, tus pecados son perdonados. ¿Y la Biblia qué dice? Que solamente Dios es el que perdona los pecados. Uy, seguirían desgarrar las vestiduras, ¿no es cierto? ¿Cómo puede decir que Él puede perdonar pecados si en el Antiguo Testamento solo Jehová, Dios, puede perdonar los pecados? Ellos no estaban entendiendo que Jesús, el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Y para ellos era un choque.
decirlos aquellos. Y hasta ahora hay muchas religiones llamadas, bueno, nosotros llamamos sectas, ¿no es cierto?, que dicen ser testigos de Jehová, por decirte, pero si uno va a las Escrituras y uno es así tajante como Juan, diría, no, estos son testigos del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, ¿qué hace? Niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios, un Dios encarnado. Y hay una lucha, hay una pelea tal, o sea, entre doctrinas, ¿sí?, porque ellos van a defender, podríamos decir, las revelaciones del juez, no me acuerdo su nombre, más adelante me voy a acordar, ¿no? Y según ellos, o sea, van a tener otro tipo de doctrina, ¿sí?, en la cual van a refutar y van a defender y van a decir que Jesús no es Dios. Pero nosotros los cristianos evangélicos doctrinalmente entendemos en la Trinidad. Claro, ellos te van a decir, ¿dónde dice Trinidad en la Biblia? ¿No? Varias veces en particular. Yo siempre les digo, ¿y dónde dice la Biblia? En la Biblia, la palabra Biblia, no hay. Pero tratar de hacer entender es como que él también me haga entender a mí. Y alguna vez tengo yo un amigo, por ejemplo, ¿no?, y le digo, mira, si quieres venir, habla, pero cuidado que yo a través de la palabra de Dios, tú más bien seas cambiado. No, es que tú no tienes que ser. Muy bien. Entonces, bueno, me estoy saliendo a veces, pero todo lo que te estoy hablando va con relación al estudio, ¿sí? Porque esta palabra testigos, ¿sí?, testimonio, viene de testigos, ¿sí? Testigo. El hombre que confía en el testimonio del hombre y desecha el testimonio que Dios da de su Hijo Jesucristo, ¿sí?, es el peor pecado que puede cometer. Porque estás rechazando la vida eterna. Nosotros debemos reconocer el testimonio de ¿quién? De Dios. Dios mismo está dando testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios encarnado, ¿sí?, que murió por nuestros pecados. Y lo está atestiguando, o sea, está haciendo testimonio a través de su palabra, de los apóstoles, está haciendo testimonio, ¿sí?, de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios mismo está dando testimonio que Jesús es el único camino, ¿sí?, es la única verdad y la vida. ¿Quién está dando el testimonio? Dios Padre da el testimonio. Entonces, en este capítulo, en esta primera carta a los primera carta de Juan, sí, hemos dado muchas evidencias, ¿no? Habíamos, por ejemplo, dado una evidencia de las que me acuerdo en el capítulo 2, versículo 29, que dice, recordando, es bueno recordar, ¿sí? 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ¿sí? Nuestra vida debe ser una práctica ¿de qué? De justicia, ¿sí? Ahora, en algunos momentos vas a caer y vas a resbalar, pero tu mayor parte de tu vida tienes que tratar de ser lo más justo posible. Es como cuando vino el dueño aquí, yo le decía, mire, don González, en mi vida trato de ser lo más justo posible, ¿sí? No soy perfecto, le digo, Félix, no soy perfecto, pero trato de ser lo más justo posible y le pido a usted también que sea lo más justo posible. He hecho estas cosas, he hecho aquello, no puedo yo tampoco regalar, por decirte, ¿no?, la bomba, ¿no? Le dije, no puedo hacerlo. Te puedo regalar toda la instalación, todos los enchufes, todas las cosas que he puesto. Pero no te voy a regalar cosas que a mí todavía me sirven o tienen necesidad, porque tampoco tengo y necesito. Bueno, también se ha charlado de muy buena manera, ¿sí? Reconociendo obviamente, y le he dicho, trato de ser lo más justo posible. En algunos momentos puedo equivocar, ¿sí? Pero la Biblia dice que si soy un hijo de Dios, o sea, debo practicar la justicia en mi vida. Tratar de ser lo más justo. En 1 de Juan 3:9 también dice
que el que es verdaderamente hijo de Dios no practica el pecado. Ya habíamos hablado de aquello. Ay, pero yo no practica habitualmente el pecado. ¿Sí? La dirección de tu vida debe ser correcta. Lo mínimo tratar de pecar. Practicar es vivir en el mismo pecado. ¿No es cierto? No practica, o sea, no hace parte de su vida el pecar, así. No practica. En el capítulo 4, versículo 7, dice también que una de las evidencias que hemos estudiado era amar a quienes, a los creyentes, a los hermanos, a la familia de Dios. ¿No es cierto? Y en el capítulo 5 dice, ¿cuál es la última evidencia de lo cual hemos aprendido? ¿Qué hace un verdadero cristiano? Vence al mundo. ¿Sí? Hemos vencido al mundo. Por eso que si usted sigue siendo soberbio, avaro, tacaño, orgulloso, mentiroso, qué sé yo, ¿sí? Y sigue siendo, y no quiere cambiar, pasa al bando de los perdedores. Tienes que cambiar, nos cueste o no nos cueste. A veces sí, ya damos mal testimonio. Así que nadie me diga que no da, si yo mismo a veces me siento más miserable que cualquiera, una reacción. En una veces cuando el micrero se va por otro lado y tú reaccionas de una manera tosca, no sé, no estoy poniendo un ejemplo, de una manera así que no debe ser una persona cristiana, después te bajas y dices, pucha, qué mal testimonio. Y no sé si a vos te ha pasado, alguna vez me ha pasado, y justo un alumno mío al fondo, un amigo, y digo, Dios, qué vergüenza, y no vergüenza por mí, sino digo, y pensar después que yo soy pastor, debe decir, mire, lindo predica, pero en la calle había sido terrible, ¿no? Ya ves, me pasa cuando voy al estadio, ¿no? Porque ese árbitro cobra mal y empiezo a gritar, yo, claro, y después me viene qué vergüenza, ay, me falta, ¿no es cierto? Entonces, una de las evidencias es que hemos vencido al mundo. Y hay una evidencia más que quisiera leerte, que vamos a estudiarla más adelante, si vas a seguir, está en el capítulo 5, versículo 18. Es una evidencia que me da fortaleza, me ayuda en los tiempos difíciles. ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que es cristiano, sabemos, dice, no practique el pecado. Ya hemos hablado de aquello, ¿sí? Está reiterando Juan. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace Dios? Vea, pues conmigo, le guarda y el maligno no le toca. O sea, sin el permiso del maligno no nos toca. ¿Me entiendes? Pero ¿y por qué me pasa esas cosas? Hay un propósito en Dios. Quizá te está disciplinando, quizá te está encaminando, está forjando tu carácter, quiere ver tu perseverancia, está probando tu fe, ¿sí? Tu fidelidad. A veces no entendemos, quiere algo mucho más. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es entender qué es bueno, ¿no? Este versículo. Decir, Señor, o sea, no va a ir el maligno, no va a ir más allá de lo que Dios no le permita ir. No le permite ir. Muy bien. Entonces, resumiendo en todo caso, las pruebas de los hijos de Dios, o sus señales de un hijo de Dios, son amor, obediencia y verdad. ¿Sí? Amor, obediencia y verdad. Traducido en las pruebas doctrinales y las pruebas morales. ¿Sí? Morales. Y cuando uno ve la primera epístola de Juan, a lo largo de esta epístola de Juan, Juan ha dejado bien claro, ¿qué cosa? Que la verdad de un punto de vista correcto acerca del Señor Jesucristo es esencial para la salvación. Es esencial para la salvación. La verdad de lo que realmente es el Evangelio según Jesucristo, no el Evangelio según los hombres. Porque el Evangelio según los hombres, la Biblia los llama, ¿qué cosa? Anatema. ¿Sí? Si alguien te trae un otro evangelio, sea, ¿qué cosa? Anatema. ¿Qué es anatema?
maldito. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un verdadero evangelio según Jesucristo y según los apóstoles, porque los apóstoles enseñaron el evangelio que Jesucristo les había enseñado, ¿sí? Ese sí te va a llevar a la vida eterna. Un otro evangelio o un testimonio de los hombres te va a llevar quizá a las puertas, pero no vas a entrar al reino de Dios. No vas a entrar al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Sí? El propósito de esta carta es hacer conocer que Dios Padre está dando testimonio de su Hijo Jesucristo, de que Él es el Mesías, que a través de Él hay vida eterna, que por la fe en Jesucristo naces de nuevo y tienes, ¿qué cosa? Vida eterna. Lo dijo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién da testimonio? Bueno, si tú crees que esto es palabra de Dios, dice, aquí te dan testimonio de quién, de él, Jesucristo, su Hijo. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Sí, ya desde ahí Dios prometió, ¿no es cierto? Una simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿no es cierto? Ya desde ahí. Y empezó aquí en la Biblia, el Padre ha atestiguado varias veces que Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es, ¿qué cosa? El Mesías. Él es el Salvador. Él es el Redentor y Él es el Rey. En otras palabras, el Padre atestigua acerca de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a través de la palabra tú sabes, ¿no es cierto?, que muchas profecías se han cumplido. Por ejemplo, sí, que nacería de una virgen. Isaías 7:14, que nacería en Belén, Miqueas 5:2. También habla del intento de asesinato en medio de la matanza de los inocentes por parte de Herodes en el nacimiento de Jesús. Habla en Jeremías 31:15 y después lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18. Malaquías, por ejemplo, predijo al precursor. Malaquías 4, del 5 al 6, Isaías 9, 1 al 2, habla del ministerio de Cristo en Galilea. El Salmo 41, versículo 9, predice la traición por parte de un amigo íntimo. El Salmo 22 delinea los detalles de la crucifixión. Isaías 53 explica el significado teológico de la muerte del Mesías. El Salmo 16 profetiza la resurrección. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús viene aquí a la tierra, ¿no es cierto?, se encarna, Dios encarnado, muchos no creyeron en Él. ¿Y qué hace Jesús? El Señor empieza a reprenderles, ¿no es cierto?, a sus seguidores frente a la abrumadora evidencia de que Él era el Mesías. Empieza a reprenderles. Eso lo puedes ver en Lucas 24, del 25 al 27 y 44 al 47. No quiero entrar mucho porque ya les he dicho, esto es un tema muy largo. Reprende también a los dirigentes judíos hostiles por no hacer caso al testimonio que él daba en el Antiguo Testamento. Entonces los reprende. Pablo también ofrece muchos detalles en relación a este tema, en Hechos capítulo 13, versículos 26 al 29. ¿A qué me quiero ir, hijos? El Evangelio de Juan relata que el Padre testifica, ¿no es cierto?, acerca de su Hijo Jesucristo, de la deidad de Cristo a partir de varias fuentes. ¿Cuál fuente es a partir de qué fuentes el Padre testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, el ungido de Dios, ¿sí?, el único camino, la verdad y la vida? ¿A través de qué fuentes? De las Escrituras. Juan 5, 39, 40. También el Padre testifica a través de ¿quién? De Juan el Bautista. ¿Sí? Juan 1, 6, el último profeta, podríamos decir así, a través de los discípulos, a través de las palabras, no solo atestigua a través de su Hijo, a través de las Escrituras, sino también de ¿qué? De las obras de Cristo,
a través del Espíritu Santo y del Padre mismo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Él está testiguando. Ahora, si los judíos no entendían en ese tiempo, tú date ese contexto, ¿no es cierto? No creían, ¿sí? No creían. ¿Y nosotros por qué debemos creer? Si ellos no creían, ¿por qué nosotros deberíamos creer? Ahora, nosotros, gracias a Dios, tenemos ya qué cosa, la palabra. Ya está cerrado, nadie puede añadir ni aumentar. ¿Me entiendes? Para los mormones, por ejemplo, sí, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las revelaciones que recibió Moroni, ¿no es cierto? Su Biblia, que llaman del Mormón, para ellos es completa la revelación de Dios. Para los testigos de Jehová igual, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las revelaciones del juez Rutherford, si no me equivoco, ¿sí? Es completa. Pero nosotros entendemos que esto ya está completo. Y Apocalipsis dice, hay de aquel que añada, ¿no es cierto?, a las escrituras algo más. Hay de aquel que añada a las escrituras de algo más. Entonces nosotros aquí en su palabra, ¿sí? Por ejemplo en el Antiguo Testamento, Dios llama al pueblo de Israel a ser, ¿qué cosa? Testigo de que solo Él es Dios. En el Nuevo Testamento es sobre todo el testimonio de Dios sobre su Hijo. En los evangelios, ¿qué relatan? La historia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En el libro de los Hechos describe la propagación inicial en todo el mundo de la verdad acerca de Él, o sea, del evangelio. En las epístolas, ¿qué explican? Explican el abundante significado teológico de su vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida. Y el libro de Apocalipsis, ¿sí?, da a conocer la consumación del propósito redentor de Dios en Cristo. Ahí vamos a ver. No te estoy entendiendo nada que se estás diciendo. Vuélvelo a escuchar, ¿sí? O alguna vez te dejo esto para que tú estudies, ¿sí? Entonces Juan, aquí, ¿qué va a presentar en estos versículos del 6 al 12? Juan va a mostrar 3 aspectos del testimonio que Dios presenta de Jesucristo. Y ahí viene lo difícil de explicar esto, ¿sí? Pero hay algo que es fácil de entender. Aquí es Dios que está testificando, ¿sí?, que Jesucristo, ¿sí?, es el Hijo de Dios, que en Él hay vida. ¿Me entiendes? Por eso dice al final, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, ¿qué dice el versículo 12? No tiene la vida, o sea, no tiene vida eterna. Ese es el fin. Si los judíos no creyeron, entonces, porque ellos veían el testimonio, quizá lo veían a Jesús como un hombre que estaba dando testimonio, ¿no es cierto? Pero nosotros realmente, gracias a Dios, ¿sí?, entendemos a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que el testimonio que está aquí es del Padre. Ponte en ese momento, en ese tiempo. Los judíos se referían con desdén a Jesús como un engañador mentiroso. Le decían, tú eres un engañador, un mentiroso. Los indicaban como el culpable de hacer de descarriar al pueblo, de fomentar la insurrección contra Roma. Lo acusaban de glotón y borracho, y a modo de blasfemo. Y peor aún, le decían, demonio tienes. Y le decían también, estás loco. A Jesús, estoy hablando a Jesús. Y por último, ese odio asesino que tenían por Jesús, los llevó a pedir ¿qué cosa? Crucifícalo. ¿Sí? Crucifícalo. A los suyos vino, dice, y los suyos ¿qué hicieron? No les reconocieron. Él viene a querer mostrarles el camino de las almas, a decirles, yo soy el camino. No dice, yo soy uno más de los caminos, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién da testimonio de aquello? Dios Padre.
Dios, por el testimonio de Dios. Por eso dice en los versículos que vamos a estudiar, aquel que rechaza el testimonio de Dios, no tiene la vida. No tiene la vida. No tiene la vida. Muy bien. Tratándome de hacer explicar. Entonces Juan va a mostrar 3 aspectos del testimonio que Dios presenta de Jesucristo. Y lo primero que va a dar Juan son los detalles del testimonio de Dios. Versículos 5 al 9. Los detalles del testimonio de Dios. Ahora entonces, Juan va a ofrecer para explicar los detalles del testimonio de Dios, va a ofrecer 3 elementos de este testimonio confirmador. 3 elementos: el agua, la sangre y el espíritu. ¿Sí? Ahora, esto es lo que queremos entender. ¿Qué se refiere el agua? ¿A qué se refiere la sangre? ¿A qué se refiere el espíritu? Empieza con esta palabra ¿sí? Eso me recuerda a mi abuela cuando hablaba de alguien. ¿Quién se cree pues Así decía. Mírale pues a Mírale pues caballero. ¿Han escuchado alguna vez de ustedes, de sus abuelas o no? Mírale pues, mírale a ¿No veo o no? Yo he escuchado varias veces, mi abuela tenía esa. Mírale pues a doctor. ¿No? Mírale pues a mírale ¿no? Todo eres, ¿no? O sea, no le decían, mírale pues a caballero. ¿Sí? ¿Qué se creerá, no? Mírale ¿no? Pero lo hacían de una manera despectiva. Y aquí en el versículo 6 empieza con esta palabra, pues, ¿sí? Y viene a ser ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Es ¿quién? Jesucristo. Que vino, dice, Dios Padre está dando detalles, ¿sí? De su testimonio. Y lo está haciendo a través de 3 elementos: agua y sangre, ¿sí? Y espíritu. Entonces, estos 3 elementos que Juan menciona, dice así: y es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahora, lamentablemente, esta palabra agua y sangre trae pues muchas interpretaciones. J. Vernon McGee dice, agua se refiere aquí a la palabra. Yo lo estudio al maestro. Hay otras interpretaciones de algunos que relacionan, por ejemplo, esta frase agua y sangre con la muerte de Jesús. Cuando se acuerdan ustedes, cuando Jesús murió, vino un soldado, sí, y le clavó con una lanza en su pecho y salieron, ¿qué cosa? Sangre y agua, al revés, ¿no? Sangre y agua. Y muchos dicen, se refiere a eso. Otros dicen, estos 2 términos que hacen a la referencia al bautismo y a la cena del Señor. ¿Ya? Otros hacen eso. Pero no hay ninguna razón exegética es el estudio exegético, ¿no? Meticuloso de las palabras, o contextual, que relacionen la referencia que Juan hace al agua y a la sangre con esas ordenanzas. Además, el bautismo y la cena del Señor son el testimonio que la iglesia da, no el Padre da de Cristo. Es la iglesia que da testimonio. Hacemos nosotros una conmemoración. Pero aquí estamos hablando de ¿quién? Del testimonio de Dios. ¿Sí? Y Dios está dando testimonio a través de Juan. Está diciendo, es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Qué difícil, ¿no? El versículo, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, desde mi punto de vista, yo voy a entender, sí, me tengo que ver cuál es la que les tengo que dar a ustedes. Sin embargo, estoy mencionando las otras interpretaciones que no estoy entrando en profundidad, ¿sí? Pero que las hay o que las dicen, ¿sí? Otros dicen que el agua y la sangre es ese hecho de que hubo cuando Jesús murió, ¿sí? El soldado clavó la lanza.
otros dicen que se relaciona, o son términos porque usan para el bautismo y la cena del Señor. Pero dentro del estudio que yo les quiero dar, y quiero que conforme al contexto que se está desarrollando, que es el testimonio de Dios que da de su Hijo, ¿sí? Estamos hablando aquí que Dios está dando un testimonio que Jesucristo, ¿sí?, vino mediante agua y sangre. ¿Y a qué se refiere entonces agua? Según nuestro estudio, nuestro contexto, lo que nosotros creemos que realmente es verdadero. Y el agua aquí, porque el agua para nosotros es el tiempo del bautismo. O sea, es el primer testimonio que Juan presenta el agua. El testimonio, ¿sí? Que lo está expresando a través de un elemento que es el agua. En el principio del ministerio terrenal de Cristo, el Padre dio testimonio de Juan en el agua cuando fue bautizado, ¿sí? Cuando uno va a Mateo capítulo 3, vámonos a Mateo capítulo 3, estoy haciendo mucho esfuerzo para que no perderme la línea. En Mateo capítulo 3, versículo 13, vamos a leer desde el 11, ¿ya? ¿Qué dice? Yo a la verdad, ¿quién está hablando aquí? Juan el Bautista. Cuando digo aquí de Juan, estoy hablando de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién era el que iba a venir tras él? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. ¿A quién Juan? Juan el Bautista. Al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En otras palabras, para que tú me entiendas, Jesús no tenía la necesidad de bautizarse, porque el bautismo que ejercía Juan era un bautismo para arrepentimiento. ¿Y Jesús de qué se iba a arrepentir si él no había pecado en él? Pero Jesús le dice, es necesario que cumplamos la justicia, o sea, el mandato que había en ese tiempo, que los judíos tenían que preparar su corazón, ¿sí?, para recibir al Mesías, ¿sí?, expresar en parte externa lo que había en su interior. Y Jesús quería de alguna manera identificarse con un pecador y con los judíos. ¿Sí? Es necesario. Así como Jesús tenía que ser obediente a muchas leyes que había, que tenía que cumplirse. ¿Se acuerdan que Jesús pagaba impuestos? Sí, él no tenía necesidad de pagar, pero él decía, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenía que obedecer toda justicia, o sea, toda ley, para que no haya tropiezo, podríamos decirlo así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Ok? ¿Te estás imaginando, no, la escena? Ya te vi ver hasta en películas. Y aquí dice, fíjate, ¿qué pasó? Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿no? Un hecho físico, ¿no? Algo sobrenatural. Viene y venía sobre él. Y hubo una voz. ¿Quién está atestiguando que Jesús es el Hijo de Dios? Dios. Por eso dice que Jesús no solo vino en agua y sangre. Está atestiguando Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía algo sobrenatural. Yo me imagino, ¿no? Ay, no entiendo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, luego de su bautismo. ¿Quién da testimonio entonces de Dios? El primer testimonio, sí, que Juan presenta es el agua. Y cuando uno va a ese tiempo, sí,
vemos que Jesús mismo está diciendo, este es mi Hijo amado. No está diciendo otro hombre, no está diciendo un sumo sacerdote, no está diciendo alguien. Dios mismo está con su voz, está diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Primer elemento, ¿sí? Para mostrarnos el testimonio de Dios sobre su Hijo Jesucristo. El segundo elemento que utiliza aquí es la sangre, ¿no es cierto? La sangre, y dice que representa ¿qué cosa? La muerte de Cristo. ¿Qué representa la sangre? La muerte de Cristo. El agua hace referencia ¿a qué? Al bautismo de Cristo. Y la sangre hace referencia a su muerte. Entonces, y el Padre ofrece un contundente testimonio de Jesús en los milagrosos acontecimientos que rodearon la crucifixión. Ahí mismo en Mateo capítulo 27, ahí mismo estás en Mateo, ¿no? Mateo 27. Cuando celebramos la muerte del Señor, decimos la sangre, ¿no? Representa esa muerte violenta que tuvo. Ahora, en el versículo 27, capítulo 27, versículo 45. Vamos a ir al 45. Fíjate el primer milagro, algo sobrenatural, ¿no? Una oscuridad sobrenatural que simboliza el abandono que el Padre hacía del Hijo como sacrificio por llevar el pecado humano. Y desde la hora sexta hubo ¿qué cosa? Tinieblas. Imaginen algo sobrenatural, ¿no? A las 2 del mediodía, por decir, oscuro. Sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Entonces, Jesús exclama, ¿no es cierto? Jesús exclama aquello. Un hecho milagroso está dando testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un segundo milagro que ves, está ahí mismo, en el capítulo 27, versículo 51, dice, y aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos. Y ahora ese velo no es como esta cortina. Es imposible que los hombres podían romper ese velo. ¿Ya? Era imposible. Estamos hablando de un velo, pero un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Dice, aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vaya, segundo milagro, ¿sí? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese lugar que separaba del lugar santísimo del lugar santo. ¿Qué simboliza aquello? ¿Qué simboliza eso de que se rompió el velo de arriba hacia abajo? Simboliza su aceptación del sacrificio de Jesús a través del cual se abrió camino hacia su santa presencia. Ya no hay más separación. Dice, podemos entrar, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Te acordarás, no? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Pero a nosotros dice que tenemos entrada libre, ¿sí? Por el sacrificio de Cristo. Y un tercer milagro, ¿sí? Dice, la tierra tembló, el versículo 51, dice 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos se habían dormido, se levantaron. Esa partecita tengo que hacer un estudio para realmente ver, ¿no? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Algunos han utilizado estos versículos de películas de bien los inmortales, ¿no? Estos son los que, ¿no? Han resucitado y ya una vez resucitados no mueren. ¿Te imaginas? ¿No? Pero una cosa es resucitación y otra cosa es resurrección. ¿Ya? O una cosa. Que nadie más tiene un cuerpo glorificado que nuestro Señor Jesucristo, es el primogénito.
¿sí? Pero hubo un hecho milagroso que confirmaba que Jesús realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? Milagro, un tercer milagro, pero, ¿sí?, que nos muestra aquello, ¿sí? Y entonces el testimonio que el Padre dio de Jesús también aparece en las profecías del Antiguo Testamento, de que su muerte se llevaría a cabo, sobre todo, ¿sí?, cuando uno lee el Salmo 22, ahí vas a ver todo lo que Jesús pasó, años antes, en el Salmo 22, versículos 7 y 8, 14, 18, y el texto más conocido, Isaías 53, ¿no es cierto?, donde nos muestra, ¿sí?, proféticamente lo que iba a suceder con el Señor, con el Mesías. ¿Quién está dando testimonio de Jesucristo? Vuelvo a repetir para que entiendas, Dios mismo, ¿sí? Lo da a través de tres elementos, quiere dar detalles de ese testimonio, del agua, ¿sí?, que hace referencia a su bautismo, de la sangre, que hace referencia a su muerte, y el tercer testimonio que Juan presenta, ¿sí?, y el Padre también da testimonio del Hijo, ¿por medio de quién? Del Espíritu. ¿Quién es? ¿Qué dice el versículo que hemos leído? Es la verdad. ¿Ok? El Espíritu Santo, estamos hablando aquí, ¿participó en su concepción? Sí, ¿no es cierto? ¿Participó en su concepción? Sí, Mateo 1, 18, 20. ¿El Espíritu Santo participó en la tentación de Jesús? Sí, hemos leído, ¿no es cierto?, que le llevó, luego de ser bautizado, le llevó al desierto para ser tentado allá, ¿no? ¿El Espíritu Santo participó a lo largo de su ministerio? Sí. Entonces Jesús siempre hizo la voluntad del Padre en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y Él es verdatis. Te podría leer en el Evangelio de Juan muchos versículos. Entonces, tres son los que dan testimonios, dice. Vamos a vuelta a primera de Juan, dice, leemos de nuevo el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino, dice, mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. ¿Por qué dice esto? No mediante agua solamente. Porque esos falsos maestros, ¿sí?, decían, ¿se acuerdan que decían? Que Jesús, ¿sí?, se volvió el ungido de Dios cuando vino el bautismo. Y al momento de su muerte salió. Entonces, Dios está diciendo no solamente de agua, sino también da testimonio que también en su muerte, ¿sí?, de su Hijo Jesucristo, Dios está testificando que Él es el Hijo de Dios. Porque según los falsos maestros en ese tiempo, ¿sí?, Jesús era como un espíritu. Como un espíritu. Es lo que dicen los testigos de Jehová en este tiempo. Que Jesús antes era un ángel, ¿sí?, llamado Miguel, que después se volvió un ser humano, un hombre. Tal vez nació de la misma, volvió. Y después que murió, es un espíritu, que después va a ser presentado en el milenio, ¿sí?, ahí como que no resucitó. Imagínate, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo, ¿no es cierto? Vana es nuestra fe. Así que vivamos y comamos, que mañana moriremos. Entonces, el testimonio que el Padre dio de Jesús también aparece en las profecías. Bien, pero el testimonio. Tres son, volvemos al versículo, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Porque vendrá ¿quién? Otro consolador, ¿no? El consolador. Él les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo que estaba en el ministerio de Jesús. Él hacía todo. Jesús hacía todo a través del Espíritu Santo. Versículo 7 dice. Versículo 7. Estamos ofreciendo los detalles del testimonio de Dios. ¿Sí? Lo hizo primero a través de tres elementos: el agua, la sangre y el Espíritu. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:
Tres son. ¿Cuántos son? Tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son esos tres que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo. ¿Sí? El Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son tres, dice. No, y estos tres son uno. Es difícil a veces explicar la Trinidad. Es difícil. No son tres dioses. Los tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adonai. Los tres. Para los chiquitos quizá alguna vez quieras explicar. Te puede ayudar algo. Pero el sol. ¿Sí? ¿Tú ves el sol? Esa estrella más cercana a la Tierra. ¿Sí? El sol. Pero le diremos que el sol es el Padre. ¿Ya? La luz que irradia el sol es el Hijo. ¿Sí? Y cuando estamos en el sol sentimos calor, ¿no veo o no? Calor, el Espíritu Santo. Ahora, los tres son, ¿qué cosa? El sol. No son separados. Claro que el Espíritu Santo aquí no es ese calor, esa fuerza que activa, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Según la Biblia, el Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Por eso dice en Juan, Evangelio de Juan 17, ¿no? Él, ese es el pronombre, Él os guiará a toda verdad. Él les guiará, Él les dirá, Él. No hay ninguna fuerza que te va a guiar. Él, pero te estoy dando más o menos una idea. ¿Sí? Entonces, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Ahora son versículos también que en algunos textos anteriores no había, pero fueron añadidas por esos eruditos que estudiaban. Y eso es toda una controversia, que no te las voy a decir porque te voy a marear y vas a decir, ¿no? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. No solo en el cielo dan testimonio, también en la tierra dan testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son? El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo da testimonio. El agua, ya hemos visto, ¿no es cierto? El agua da testimonio. ¿Dio testimonio de que era el Hijo de Dios? Sí. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y la sangre, que hace referencia a su muerte. Hechos milagrosos sucedieron. ¿Se acuerdan del soldado, ese centurión que lo vio morir a Jesús? ¿Qué dijo después de verlo? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Un romano. Verdaderamente. Y estos tres concuerdan. Nadie dice, no, sí, no, estos tres dicen, sí. Muy bien. Si recibimos el testimonio, dice, de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿A quién vas a creer tú? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Usted no me cree a mí, crea lo que dice la palabra. ¿Sí? Mayor es el testimonio de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, y Dios nunca va a decir mentira. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. ¿Estás entendiendo? El que cree que el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero volvamos al estudio. Voy a tratar de ser bien pausado. Primero dio los detalles del testimonio y presentó tres elementos, ¿no es cierto? Como testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. Y los tres dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y lo segundo que Juan va a presentar es el propósito del testimonio de Dios.
¿cuál es el propósito para que Dios dé testimonio acerca de su Hijo Jesucristo? Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿cuál es el propósito del testimonio de Dios? Bueno, a continuación, después de delinear los detalles del testimonio, del Padre hacia el Hijo, el apóstol da a conocer el propósito del testimonio. ¿Cuál es ese propósito? El propósito del testimonio de Dios a través del agua, la sangre y el Espíritu es que los pecadores pudieran recibir, ¿qué cosa? Vida eterna, ¿sí? La que implica mucho más que simplemente vivir para siempre en un sentido cronológico. En esencia, la vida eterna es la participación del creyente en la bendita vida externa de Cristo por medio de la unión con Él. Para resumir y para que tú me entiendas, el testimonio de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Para que tú creas en Jesucristo, ¿sí? Y puedas tener vida eterna. Si hay testimonios de hombres que te dicen, no creas en esos, cree en el testimonio de Dios. ¿Se acuerdas que Jesús ofreció en su oración sacerdotal, sí, habló sobre lo que es la vida eterna? ¿Qué dijo? Esta es la vida eterna, ¿no es cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús mismo está diciendo. Ese es el propósito. De dar testimonio que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y el que cree en el testimonio de Dios tiene vida eterna. Y ahora, todos predicamos eso, ¿no es cierto? Tú alguna vez has de predicar a un amigo, a un pariente, ¿sabes qué? En Cristo solamente Cristo es el único camino para ir al cielo, así en tus palabras. Él es, dice la Biblia, Él es la verdad, ¿no? Él es el camino, Él es la vida. Necesitas nacer de nuevo, ¿sí? ¿Quién dice? Dios. Dios da testimonio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Dios da. Entonces tú les hablas de aquello, del Evangelio, ¿sí? Del testimonio, que por cierto es una palabra cuya raíz después en el español deriva esa palabra mártir, ¿ya? Mártir. Porque testimonio en sí, cuando uno va al griego, tal vez me olvidé mencionarte aquello, testimonio es martus, ¿ya? Sí, martus. Y en ese tiempo el testimonio se daba en torno a algo legal, ¿sí? O en sentido general de relatar conocimiento de primera mano. Pero ¿qué es testimonio según esta palabra griega martus, que está 175 veces son mencionadas en el Nuevo Testamento? Tiene el significado básico de recordar y atestiguar algo relacionado. Es más, en la Biblia dice, cuando hay todo testimonio debe ser dado, ¿sí? 2 o más testigos van a ser, su testimonio va a ser válido, ¿sí? Bueno, no solo de uno, por eso Dios está presentando el testimonio utilizando 3 elementos, y no solo 3. 3 dan testimonio, no solo en el cielo, también en la tierra, 3. Porque un solo testimonio no puede ser tomado como cierto, tiene que haber más de uno, en otras palabras. Ahora, terminando, ¿sí? ¿Cuál debe ser la respuesta? Juan va a expresar la respuesta al testimonio de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Y solamente hay 2 posibles respuestas. Primero, creer el testimonio de Dios. Esa es una respuesta. Usted, gracias a Dios, dele gracias a Dios, alábele a Dios, porque su respuesta, ¿sí?, al testimonio de Dios ha sido creo. Sí, creo. ¿No ve? Creo. Porque hay una otra
respuesta posible: rechazar el testimonio de Dios. El testimonio, conforme al testimonio que tú recibes de Dios y le dices sí, creo, te lleva a vida eterna. El rechazar el testimonio a Dios te lleva a muerte eterna. Por eso dice el versículo 10, ¿no es cierto? El que cree en el Hijo de Dios, ya hemos hablado de lo que es creer en el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Varias veces, no solo el que cree, el que dice, sí, yo creo que Jesús es el no. Creer implica muchas cosas más, ¿no es cierto? Seguirle, ¿no? Obedecer sus mandamientos, hacer lo que Él te dice que tienes que hacer, etcétera, etcétera. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, porque aquí el que está testificando que Jesucristo es el Hijo de Dios es Dios, el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree? Le ha hecho mentiroso. ¿Te puedes imaginar esa frase? No entiendo, dice. El que dice, yo no creo en esto, le está diciendo mentiroso a Dios, no le está diciendo al que le está enseñando, le está diciendo a mentiroso a Dios. Decirle mentiroso a Dios Padre, qué terrible, ¿no? Mejor es callarse, ¿no? Mejor decir, mejor no digo nada. Entonces, le ha hecho mentiroso. Yo no creo que se abre el cielo y una voz y que ve, yo no creo que cuando Jesús murió se abrió una oscuridad, y no creo que el velo del templo se rasgó, y aunque tú no crees, muchos judíos hasta ahora no creen que Jesús es el Mesías, ¿entiendes? Solo hay judíos mesiánicos llamados que sí creen, y los judíos siguen esperando, ¿entiendes? Porque no ha creído. ¿Por qué le dice? Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 12. Pero nuestra respuesta, digo nuestra porque yo le he respondido que yo creo. ¿Sí? Creo lo que dice la palabra. Amén. Por fe, ya al final, fe, ¿no? Por fe creo. Creo que esas cosas pasaron. El que tiene al Hijo, ¿sí? Por el testimonio de Dios, tiene ¿qué cosa? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquel que rechace que Jesús, sí, es la segunda persona de la Trinidad, que Jesús es el Dios encarnado, sí, que no hubo pecado en él, porque si dicen los falsos maestros que sí, Jesús pecó, sí, entonces no vino a hacer la paga del pecado, porque tenía que ser alguien que no tenía pecado. Y si dicen, no, pero Jesús era un espíritu, es un espíritu, no, tenía que ser de carne y hueso, tenía que pasar, tener las tentaciones que todo hombre tenga, pero nunca él pecó. Tenía que ser el sustituto, la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? La satisfacción, pagar el precio. ¿Entiendes? Entonces, nosotros debemos creer el testimonio de Dios. Dios en su palabra da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Y en eso sabemos que tenemos vida eterna. Espero haberles hecho comprender estos 6 versículos del capítulo 2. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, porque hoy, Señor, reconocemos el testimonio que tú has dado, Señor, acerca de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Papito, por hacernos entender que Jesús, el Hijo de Dios, tu Hijo amado, Señor, es el único, Señor, camino, sí, la verdad y la vida, Señor, para que lleguemos a ti, Padre bendito. Gracias, bendito Dios. Gracias por toda tu palabra, Señor, que nos haces entender. Líbranos de cualquier testimonio de hombres, revelaciones de hombres,
líbranos de aquello, de escucharlos. Como dice tu palabra, no debemos aprender el camino de las naciones, sino, Señor, aprender tu verdad. Tu palabra es verdad, bendito Dios. Gracias, papito Dios. También, Señor, aprovechar, Señor, para pedirte que bendigas las ofrendas, Señor, que dejamos acá, como acto de obediencia también a tu mandato. Gracias por aquello, Señor. Tu palabra dice que al que siembra cosecha también. Te agradecemos porque nos das un trabajo, Señor, del cual nosotros podamos generar, Señor, y seguir perseverando, Padre. Gracias, papito, por todo. Bendice a mis hermanos que están aquí, a los jovencitos, bendícelos, cuídalos, protégelos, bendito Dios. No los dejes caer en tentación, líbralos de todo mal, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias por esta semana que ha de venir, Señor. Nos encontraremos la siguiente si tú así lo permites, bendito Dios. Gracias, papito, por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.